una nueva hora de este bolsillito mañanero, pero tenemos que hablar de algo que tiene que ver con las tribus urbanas. Que lo vemos, lo escuchamos, los que a lo mejor tienen hijos, van a lo mejor caminando, familias que van caminando por algún lugar de Palermo, por el barrio chino, y los encontrás. Los Terians y los Furries. Unos se perciben animales y adoptan sus comportamientos como cazar o cavar, otros utilizan un disfraz para juegos de roles. Bueno, estamos en comunicación con la licenciada Débora Pedace, que es psicóloga clínica, conferencista sobre salud mental, vulnerabilidad, estrés, ansiedad y relaciones de pareja, directora del Centro Terapéutico Integral, matrícula nacional 56.404 y 98.524 de la provincia. Así que bienvenida, Débora. Guadalupe, Gustavo y Damiana te saludan. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Hola, ¿cómo va? Bueno, tratando de entender las nuevas tribus urbanas que realmente también nos llama mucho la atención, tal vez sus padres o la gente grande que opina acerca de ellos, como que si se sienten y se perciben así hay que dejarlos. Bueno, es algo que tal vez cada uno tiene su opinión, ¿no? Sí, es un tema, y lo primero a aclarar es que desde la psicología no evaluamos estas expresiones como si nos gustan o no, es como que eso queda en lo privado y uno no puede no ponerse a juzgar, o muchos que yo veo que hablan sobre el tema se ríen de esto, no me puedo poner en ese lugar. Sí, es algo que nos sorprende, no es nuevo, es algo que existe hace bastante en otros países también y está llegando acá a la Argentina, y como vos decís bien, antes eran tribus urbanas y ahora son como un límite un poco más corridos de identificación. Sí. Acá lo que importa es qué función cumplen en la vida psíquica de la persona, o sea, sentirse identificado con un animal. No es automáticamente una enfermedad en sí, pero cuando esa identificación reemplaza la identidad humana, sí hablamos de un problema clínico, porque conlleva después a pensar en un problema clínico, ¿no? O sea, ¿qué está pasando como sociedad? Que las personas necesitan evadir la realidad. Y cambiar de especie. No, y cambiar de especie, claramente. O sea, entre la IA y los Terians y los Furries, o sea, claramente el ser humano no garpa hoy por hoy. Totalmente, ¿a dónde vamos? O sea, esto genera más incertidumbre. No hay natalidad. Negativa. No existe natalidad. Y todos quieren, o sea, si todos nos ponemos a autopercibirnos, no sé, cóndor, mañana un pájaro, si esto se permite, digamos, no es porque hablo de un corte que no se permita, sino que si esto lo permite el ser humano, es como que la humanidad, claro, ¿a dónde va? Genera mucha incertidumbre, pero también es importante decir esto, ¿no? La identidad es un proceso, no es un objeto fijo. Uno va modificándose con el tiempo, más en los adolescentes, ¿no? Y jóvenes, que la identidad está en construcción. Entonces, identificarse con un animal en los adolescentes, son jóvenes, o en adultos que todavía, vieron que hoy la adolescencia se extendió, antes era de 13 a 18 y hoy vemos adolescentes de 40 años, o sea, la adolescencia tenía en cuenta como comillas, ¿no? Ay, le acaba de romper el corazón a mi compañera, doctora, disculpe, ¿no? Pero ¿cuánto más hay que aguantar la adolescencia? De 17 y pensó que ya se terminaba. Por Dios. Lo que pasa es que existen los Peter Pan, estos adultos que nunca en todas las épocas maduran, ¿no? Pero teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta que la identidad es un proceso, puede funcionar cuando uno se identifica con un animal, como una metáfora emocional. Por ejemplo, me siento fuerte como un lobo, me siento invisible como un gato, una forma simbólica de pertenencia. Yo escuché a unos chicos que hablaban y decían, le preguntaba al periodista, ¿por qué estás, o por qué te pones esta máscara? No, porque yo me siento que pertenezco acá. Entonces ahí me habla de que, nunca se sintió que perteneció a nada. Entonces, esto de no sentirme que encajé, o estas personalidades de chicos que sufrieron mucho bullying, o personas donde nunca se sintieron que encajaban en la realidad, con los humanos, hace que quieran evadir estas emociones negativas, de esta angustia incesante, y se refugien en, entre comillas, animales que no tienen responsabilidad, que no tienen compromisos, que no tienen vínculos reales, que no tienen que salir a trabajar, que no tienen que... Entonces, por eso hay que ver qué función cumple esto. Antes se escondían detrás de, no sé, de las tribus urbanas como los emos, como diferentes etnias que habían, y ahora es, un poco más disruptivo, me escondo detrás de esto y actúo como sí, para que nadie me pida nada, para que nadie me exija nada. El tema es que ante la sociedad suena como extraño o patológico, ¿no? O sea, pero no todo lo extraño es patológico. O sea, puede que sea una simple identificación, pero en sí está dentro del manual de psiquiatría como trastorno, porque no aparece como clínicamente. Claro, sí. Pero ¿qué pasaría? Perfecto, se autoperciben, el bullying los segrega, están en una edad donde buscan aprobación y buscar un gueto a quien pertenecer. Pero ¿qué pasa si eso se extiende más? Porque si la adolescencia se extiende hasta los 30 o por hasta los 40, ¿cómo van a...? O sea, perfecto,
físicamente tienen un cuerpo humano, entonces caminar en 4 patas seguramente le va a dejar secuelas, se puede topar con alguien que los patee, que los lastime. Y otra cosa, ¿cómo se van a autoabastecer cuando los padres no estén? Ojo, el alimento balanceado es mejor negocio que comprar churrasco, arroz y pero no nos hace bien a nosotros, esa es la tesis del tema. A ver, el tema es que acá hay que diferenciar lo simbólico de lo real. O sea, creo que la pauta de alarma, todas las personas que hablaban, que se sentían de este modo y expresaban, decían, no, nosotros sabemos que somos humanos, por eso tenemos conductas humanas, nos alimentamos con el alimento humano, ahora pero la gravedad ocurre, o como padres uno tiene que ponerse en alerta, o familiares cuando ya está teniendo conductas autoagresivas, lesivas para sí mismas, que ponen en riesgo la vida de la persona. Y ahí entra el foco en la salud mental. Cuando esto ya se pasa de ser un simbolismo, una evasión de la realidad, algo psicológico que puede tratarse en periodo de adolescencia, y ya mi límite ya se corre, y yo ya no solamente me siento de este modo, sino que actúo. Entonces ya cuando pongo en riesgo la vida, mi vida, entonces empiezo a comerme alimento que no me corresponde, empiezo a dañarme a mí mismo, empiezo a tener conductas que pueden llegar a lastimarme porque cruzo la calle en 4 patas y viene un auto y me pasa por arriba, ahí ya estoy poniendo en riesgo mi vida. Y ahí es obligatorio de la sociedad o de las personas que están cercanas poder correrla, y es como un esquizofrénico que siente que vuela porque se siente que es Superman, bueno, listo, lo internamos. Ahí metemos sí o sí el abordaje terapéutico, psicológico y también psiquiátrico. O sea, que ya está en gravedad la vida de la persona. Claro, licenciada, sí, un poco, responde la pregunta que iba a hacerle. ¿Dónde está el límite entre esta moda y algo patológico, ¿no? O algo crónico? Exacto, el límite está cuando está en riesgo la vida de la persona o de un tercero. Y como terapeutas también, o como toda la salud mental, la obligación de internar a una persona. Hoy ya no se interna, antes se metían obligatoriamente en los centros fue todo un tema y salió una ley después que lo prohibió, pero hoy si la persona está en riesgo su vida o la vida de un tercero, sí o sí tiene que pasar por el proceso de internación y de cuidados de salud mental un poco más exhaustivos. Por eso hay que tener muchas alarmas a esto. Lo que a mí me preocupa como sociedad, sin burlarme, porque yo la verdad que a mí me da claro, pena, sí, realidad, no, porque da mucha pena, no creo que da dé mucha burlas. pena porque pero yo vi que muchos que se reían y vos hablás con quien hables y se ríen. Porque bueno, risa. claro. Vos ves 4 personas, vos ves 4 personas en una plaza caminando y vos decís, ¿qué es esto? O sea, uno como que se sorprende, a veces te reís, pero llega un punto que decís, ¿a dónde vamos como sociedad? Sí. ¿Qué nos está pasando que evadimos de forma permanente los vínculos reales? ¿De dónde querés escapar? Doctora, hay gente que hace equitación con caballitos de madera. También, una locura, ¿no? Es que es de verdad. Una locura. Pero es así. Hacen y equitación con caballitos que jugábamos nosotros cuando éramos chicos. Bueno. Y creo que cada vez vamos naturalizando las cosas. Claro. Porque hace muchos años, cuando venía un hijo que era hombre y te decía, quiero ser mujer, ¿qué pasaba en esa familia? Se desmembraba la familia. El padre empezaba los gritos, la madre empezaba a llorar, una depresión. Ocurría algo catastrófico. Hoy viene un hijo y te dice, quiero cambiar mi identidad sexual, y la sociedad lo naturalizó. El problema es que vamos naturalizando lo que no es, entre comillas, sano. Entonces termina habiendo consecuencias a nivel social. Por eso para mí es re importante, primero, atajar un poco a los adolescentes que ven esto y que son mucho más permeables porque si yo veo adolescentes, soy un adolescente y veo una persona que dice en la tele, yo era muy infeliz, vivía depresión, estaba en tristeza hasta que me di cuenta que mi alma se unía a la de un animal y yo ahora me siento animal y me siento con toda mi energía. Este nene dice, yo no encajo en la sociedad, me hacen bullying, sufro todos los días cuando voy al colegio, mis padres no me entienden, ¿qué es lo normal de un adolescente? Entonces, ¿qué hago? Me identifico con esta persona, quiero salir de esta cárcel aparentemente que me perturba, que me angustia. Entonces terminamos contagiando lo negativo en otras personas. Sí, pero aparte el tema, lo preocupante también, Débora, es que esos chicos también están como, se burlan todos, los pueden patear, les pueden hacer algo porque están muy expuestos. Total. Ese es el mayor miedo, me parece, yo como humana adulta. Sí, pero eso, ¿sabes qué? Los refuerza en un punto, los hace más fuertes. Viste que cuando a vos te critican o te hacen, y vos formás parte de una comunidad donde te critican o donde te pisotean, vos te alías más a esa comunidad y formás un cerco mucho más alto y te haces te refuerza en definitiva tu síntoma. Si nosotros, en vez de hacer todo este escándalo social que hacemos, los dejaríamos que sean, listo,
yo te aseguro que en 2 meses se les pasa a todos. Ojo, puede pasar como los floggers, que la verdad era solamente un flequillo. Exacto, era una moda. Y sin embargo, listo. Bueno, se juntaban ahí en el abasto, eran cada vez más, hasta que en un momento desaparecieron. Sí, tal vez. Los emos, los hardcore, son modas. Ahora, si nosotros como sociedad reforzamos, salimos en la tele, los medios de comunicación lo ponen, los hacen, se burlan de ellos, empiezan, se van generando y se van poniendo un falso self, una identidad basada en la contra. Como me burlan y como me hacen esto, yo más refuerzo mi claro. Eso es muy adolescente. Hay una debilidad, ¿no? En esto, digo, que va creciendo, y se lo pregunto a usted en términos de psicología, pareciera que la palabra, lo hablábamos hoy en otros temas, pero hay palabras que se ponen de moda. Entonces alguien se las cuenta y dice, bueno, yo soy una persona empoderada, entonces me siento bien de esta forma. Digo, con ese pretexto, con ese título, da la sensación de que en realidad hay un montón de cosas que evadimos y nos ponemos esa camisa y creemos que eso nos protege, pero en realidad termina generando adultos súper débiles para el afuera, porque es tiempo perdido de sociabilizar, de aprender. Totalmente. No estamos hablando de una metáfora, estamos hablando de una confusión identitaria. Lo que hay de base, hay una confusión identitaria. La gente hoy, sea adolescente o adulto, no sabe quién es, no sabe para qué está en este mundo, no sabe qué propósito tiene. Entonces necesita llenar huecos, llenar vacíos, y todo lo que venga, que te haga sentir un poquito mejor o que te dé un poquito de dopamina, voy por ahí. Entonces acá aparece, porque lo vemos en la clínica, ¿no? Todo el tiempo, o sea, salvando esta distancia de esta identidad que usan a través de perros, pero también las máscaras que las personas se ponen para aparentar una vida que en realidad no tienen. Me muestro feliz en redes, me muestro que tengo un matrimonio hermoso y después por adentro estoy llorando todos los días cuando llego a mi casa. Entonces acá, puntualmente, en estas personas que hacen esto, hay una regresión emocional. O sea, tengo que volver a un lugar psíquico primitivo. Menos exigencia, menos responsabilidad, menos complejidad vincular. Nadie me exige, nadie me demanda. Es una evasión, eso que decís es muy bueno. Porque también pienso en la cantidad de chicas jóvenes que se hacen cirugías para tener ya la cara de una forma. Botox a los 20. Sí, totalmente. Claro, es salir un poco de esto que necesito pertenecer. Claro. Necesito pertenecer, y con tal de pertenecer no importa el costo. Entonces esto en definitiva no alivia, al contrario. A largo plazo te termina trayendo más problemas. Y también se usa mucho como mecanismo de defensa, esto que decíamos recién. O sea, como yo escuchaba a un chico que decía, ¿por qué lo haces? No, porque tengo que me siento que pertenezco acá. Y antes no pertenecías a ningún lado, o sea, nunca te sentiste, ¿no? Entonces, son personas que viven seguramente con una angustia intensa, una sensación de que nunca encajé, una fragilidad de identidad terrible, que en vez de tratar el problema de base, actúan de este modo como para un poco evadir. Lo que para mí es importante es tener en cuenta cuándo se vuelve patológico, porque eso es lo que muchos me preguntan, ¿cuándo es patológico? Porque una cosa es verlo y estar ahí y decir, bueno, qué lindo, qué sé yo, un emo, una no sé, ¿no? Una tribu urbana, ellos ahora. Lo patológico es cuando la persona cree literalmente que no es humana y organiza su vida en función de eso. Entonces pierde la capacidad de simbolizar. Una cosa es yo creerme que hay un test psicológico que tomábamos en la universidad que se llamaba ¿qué animal te sentís que sos? Si fueras animal, llegó a la serías, gente, ¿no? Común, sí. Exacto, entonces yo me percibo así, ¿por qué? Por las características, perfecto, eso es simbólico. Yo simbolizo que me siento un animal para extraer características de ese animal y transformarlas a mi mundo humano. Ahora, acá no hay riesgo de vida en ese caso. Ahora, cuando ya no es un juego, cuando ya mi identidad pasa por eso y hay alteración del sentido de realidad, ahí está el problema, porque sentirme como un animal puede ser una fantasía, pero creerme un animal como identidad, ahí hablamos de Ahora, algo grave. ¿qué función, Débora, cumplen los padres? Porque yo he visto padres que dicen, bueno, yo lo dejaría, opinan, hay alguno que acompaña a ese hijo a reunirse ahí en los lugares donde se reúnen por Palermo, y dicen, no, yo lo acompaño porque si él se siente feliz así, yo voy a estar con él. O sea, ¿está bien que que reaccionen así o los tienen que agarrar de las orejitas de los Terians y llevarlo al psicólogo? Mira, a ver, qué difícil la verdad, estar en ese lugar. Porque, sí, por eso, a lo mejor para darle una puntita a los padres, porque deben sentir mucha angustia. Uno puede de afuera,
Muchísimo, y uno puede de afuera dar un consejo, dar una herramienta, pero vivirlo debe ser muy difícil porque obviamente va a aparecer el miedo, la culpa y la sensación de que si le pongo un límite lo pierdo. Uy, tengo este hijo, pero lo veo tan frágil que si le llego a decir estás loco, ¿qué te pasa? Se me va a ir. Y hoy hay mucho falta de límites, hoy vemos falta de límites a lo loco. En nuestra época había una corrección, había un límite, y yo amo los límites porque los límites son la guarda o la seguridad que es dan amor, protección a los es que hijos, hoy está mal visto el Es límite, amor. ¿no? Mal visto. Hoy está mal visto el límite. Hoy hablo con padres que me dicen, no, yo no le digo no. Yo le digo, y si mejor hacemos, no, vos le tenés que decir no, porque si mete las manos en el enchufe, se puede morir electrocutado. Entonces, para mí el no es importantísimo. Y después muchos adultos no saben incorporar el no a su vida, entonces no tienen límites para ellos ni límites para otros. Bueno, por eso, partiendo de esta base, ¿no? De que el límite es sano, que el límite da seguridad, que el límite da contención, estos padres tienen que acompañar, porque son padres y es la familia, y es, bueno, ok, va a empezar esto de qué hice mal como padre, porque esto, no sé si recuerdan hace unos años cuando pasaba esto de que los hijos cambiaban la identidad, los padres sentían esta misma sensación. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede pasarme esto a mí? ¿Qué hice mal? Me acuerdo padres de amigos míos que entraban en una crisis de familia terrible. Después se normalizó y esto va a pasar lo mismo. Hoy los padres que atraviesan esto, la familia se desmembra, pero después hay que acompañar desde el afecto. Pero esto es importante, hay que marcar la realidad. Yo no puedo solamente acompañar desde el afecto y quedarme callada y sentarme en el banco de la plaza viendo cómo mi hijo hace lo que está haciendo. Yo amo, pero amar no es adaptarme a todo, sino que es ayudar a que el otro no se pierda. Muy bueno. Entonces cuando yo Me amo, parece que sí, le ese pongo es un límite también. Sí, y esa es la Y manera. cuando está en riesgo, y cuando está en riesgo la vida de la persona, la vida de mi hijo, ahí yo no titubeo. No pienso, sí, ¿te gustaría que vayamos al psiquiatra? Lo agarro de los pelos y lo llevo a una clínica psiquiátrica. Qué bueno. Cuando una veo que está en riesgo la vida de esa persona, ¿no? Débora, está buenísima. Una de nosotros, la doctora que todos queremos y que no, claro, que no generemos, como hoy dicen, la generación cristal, de que no se les puede decir nada y que realmente nosotros estamos criados de otra manera y no es que se crían los chirlos, pero a veces un buen chirlito a tiempo, cuando están por meter los dedos en el enchufe, salva una vida. Totalmente. O sea, tampoco demonicemos toda la educación que nos dieron, porque nosotros estamos acá y nos creemos humanos todavía. Pasamos nuestra adolescencia, pero seguimos con esta especie. Entonces me parece que para defender nuestra especie, ya que hay poca natalidad, tratemos de, bueno, de seguir adelante, ¿no? Con esto, y de que cualquier cosa tengamos un psicólogo al que podamos asistir, y que nuestros hijos también, ¿no? Totalmente. Así es. Débora, muchísimas gracias por esta charla, ¿eh? No, por favor, a ustedes. Bueno, un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Débora Pedace, psicóloga clínica, conferencista sobre salud mental, vulnerabilidad, hablando de estas tribus urbanas nuevas, los Terians y los Furries.